hemos contado toda la mañana, superando las expectativas del mercado. El IPC anotó un alza del 1% en octubre. En esa cifra influyó el aumento de los alimentos, las bebidas alcohólicas, las no alcohólicas, el tabaco, el transporte. Queremos analizar esta cifra, ponerla en contexto y sobre todo que usted le pueda tomar el peso a esta información que ya es probablemente la noticia económica del día. Está acá en el estudio Alejandro Alarcón, es el economista de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica, muchas gracias por invitarme. No, pues un placer. Yo no sé si en el Banco Central el ministro de Hacienda, de Economía, estará muy bien con esta cifra. Le hemos contado a nuestros televidentes toda la mañana de este 1%, para tener una idea. Algunos daban indicios de un 0,4%, algunas proyecciones, la más arriesgada, 0,7, 0,8, y llegamos al 1%. ¿Cómo se explica haber llegado a ese 1%, a tu juicio, Alejandro? Bueno, claramente aquí hubo una sorpresa para toda la profesión y casi todos los que hacen pronósticos, y la explicación está en varias fuentes. Sin duda tenemos un efecto por una vez que es la reforma tributaria. Sin duda ha habido impacto de los alcoholes, ha habido impacto de las bebidas gaseosas que tienen azúcar y también de los tabacos, pero también veníamos advirtiendo que el alza del dólar ha tenido un impacto en una serie de bienes en la economía. Tú tienes que tener en cuenta que no solo impacta directamente el precio del dólar a los bienes que se venden directamente a la gente, sino también impacta los insumos. Hay muchos insumos que se pagan en dólares y por lo tanto producen una cadena de inflación. Eso se llaman los efectos segunda vuelta, cuando el dólar no solo viene típicamente en el precio del combustible, que está subiendo pese a que el precio del petróleo está cayendo, sino que también hay muchos insumos comprometidos y de ahí esos efectos segunda vuelta pasan en la inflación subyacente, que es la inflación sectorial, alimentos, transporte, etcétera. Entonces, esos efectos lamentablemente se están notando porque hemos tenido un alza al tipo de cambio bastante fuerte. Yo calculo que en algún punto del año pasado la devaluación ha sido el 25%, lo que no es malo porque ayuda a la economía a reactivarse. Sí, claro. Pero siempre hay un sector que está desconforme, porque cuando no reclaman los exportadores, reclaman los importadores y así. Y ha pasado en todas partes, en todas partes donde hay una alza muy fuerte del tipo de cambio, lo que hacen los bancos centrales es subir las tasas de interés porque tienen mucho miedo que esto se transporte a inflación. Ya voy a ir a ese tema porque a mí no me gustaría hoy día estar metida en el Banco Central porque están en una encrucijada tremenda, pero para ir cerrando el tema de este 1% y de la importancia que tiene, cuando uno ve la cifra y le tiene que contar a los televidentes esto, no es lo mismo que a ti te digan el 1% y que producto de eso lo que encabeza la lista son los alimentos, es el transporte, porque yo pienso en las bebidas gaseosas o no gaseosas, bueno, el tabaco, el alcohol, pero que te digan que el alimento y el transporte es lo que encabeza la lista, es mucho más preocupante que te digan que el vestuario u otra cosa. La gente necesita comer y la gente necesita transportarse para ir a trabajar, el punto. ¿Cómo entonces tomarle el peso adecuado a esta cifra con esos dos indicadores en el alza? Bueno, claramente esto le da una señal al Banco Central para estar prevenido frente a la inflación, por lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón. La inflación es el impuesto más regresivo que existe en cualquier economía. ¿Por qué es regresivo? Porque afecta fundamentalmente a la gente de menor ingreso, afecta a los pobres. Es un impuesto que le saca poder de compra y los hace consumir menos, en términos reales. Pueden, para decirlo muy claramente, podrían comprar menos pan, podrían comprar menos pan y podrían transportarse menos combustible para su auto, etcétera. Entonces, el encargado en el país de preocuparse de la inflación y sobre todo de las expectativas de inflación es el Banco Central, quien ya dio un anuncio en la última reunión donde bajó la tasa en 25 puntos básicos a 3%, de que se empezaba a desarrollar una política neutral. Yo no descartaría que el Banco Central el próximo año, viendo que va a empezar a subir el consumo, a mí no me cabe duda que el consumo va a empezar a recuperarse lentamente y probablemente el gasto fiscal también va a aumentar, no probablemente, el gasto fiscal va a aumentar, por lo tanto vamos a tener una presión adicional al que estaba impulsando el tipo de cambio y por lo tanto el Banco Central no descartaría que tuviera que subir la tasa de interés el próximo año. Pero mira, para entenderlo gráficamente, normalmente cuando uno escucha la economía está fría, está lenta y hay que tratar de reactivarla. Bueno, el gobierno ha tomado sus propios lineamientos, pero desde el Banco Central dicen vamos a rebajar las tasas para que la gente pueda participar del dinamismo de la economía, probablemente pedir más crédito y empezar a dinamizar esto. Pero, por otra parte, para poder hacerle peso a un IPC tan alto, lo que la lógica indicaría es que el central tiene que subir la tasa. Pero ¿cómo la va a subir si lo que tiene que hacer es bajarla porque la economía está fría? Poniéndolo muy en gráfico, está en una encrucijada ahí. Es un dilema. Yo creo que tiene que hacer su obligación constitucional, que es prevenir que
la inflación alcance niveles de lo que está alcanzando. En este momento, Verónica, la inflación acumulada es 5,1%, altísimo, lo que está fuera del rango que es entre 4 y 2%. Y el Banco Central tiene que en un plazo de 12 a 18 meses llevar, mediante la política monetaria, la inflación al centro del rango meta. Correcto. Por lo tanto, ¿qué sacrifica ahí? Va a tener que preocuparse de la inflación. Sacrificando las tasas probablemente. Sacrificando las tasas. Yo no sé cómo viene la inflación. Tengo una predicción ciertamente para los meses. ¿Te atreves a darla? Porque las últimas estimaciones no las tuyas, pero uno va leyendo. Por supuesto. Yo creo que la inflación en los meses de noviembre y diciembre va a ser mucho más baja, básicamente por dos razones. Una, porque todavía la demanda no está presionando a la inflación en la economía. Y dos, porque el tipo de cambio ha tenido un descenso, que aunque no ha sido tan significativo, no va a concurrir a seguir provocando estos efectos de segunda vuelta. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central con esa información va a tomar las siguientes decisiones para encaminar y llevar las expectativas de inflación a por lo menos al rango meta que está entre 4 y 2. Si las cosas van así, terminaríamos con una cifra levemente arriba del 5%, lo que es bastante alto. Para que esto haya ocurrido, de que tengamos el IPC de octubre en 1 y que la economía, claro, está fría, hay quienes dicen que se arregla el otro año, los empresarios dicen que hasta el 2016, ¿cómo calificarías tú un poco la labor, el trabajo que ha hecho el Banco Central con una situación económica como la que vive Chile y de reforma tributaria por medio? Yo creo que el Banco Central ha hecho un trabajo extraordinario. Yo no quiero culpar al Banco Central. El Banco Central es un conjunto de profesionales de primer nivel, tanto su consejo como los economistas que están detrás. Pero yo creo que ha hecho su trabajo, porque si uno toma cualquier punto del año 2013 y lo compara con el año 2014, el Banco Central bajó las tasas de interés en más de 200 puntos básicos, cerca de 200 puntos básicos, en un periodo muy corto. O sea, el Banco Central hizo la pega de ayudar a la reactivación. ¿Pero descuidó el IPC? No, porque la inflación en este país, y no está en ningún modelo de predicción de los economistas actualmente, ¿cuál iba a ser el impacto de segunda vuelta? Yo creo que todos los economistas subestimamos los impactos de segunda vuelta, pero sí sabemos que en Chile hubo una devaluación del 25%, que a su vez viene inducida porque tuvimos un ciclo expansivo anterior que provocó lo que yo llamo la montaña rusa, que provocó una tremenda desaceleración y que la variable de ajuste fue el tipo de cambio. El tipo de cambio se ajustó en más de 25%. El año pasado estábamos en 400 y tanto y llegamos casi a 600. Ahora se ajustó un poco a los 575, 570 y tanto. Por lo tanto, eso es muy difícil de predecir. Y los efectos de segunda vuelta, sin duda, que están causando esta mayor inflación que la que habíamos predicho. Respecto de lo que se ha dicho el ministro de Hacienda por una parte, pero también otros especialistas, economistas, hablan de que esto es un caso puntual, de que lo que está ocurriendo en Chile es un caso coyuntural. ¿Te parece que es así? No, no me parece. No me parece, porque claramente las expectativas de inflación han sido afectadas por la evolución del dólar y los efectos secundarios. Por lo tanto, no es un caso puntual. No, el caso puntual lo podríamos decir respecto al impacto que tuvo la reforma tributaria en ciertos bienes. Pero claramente el alza del tipo de cambio en los transables, que son los bienes que tienen que ver con el exterior, y los insumos también que te estaba diciendo yo recién, están causando efectos de segunda vuelta que hay que poner mucha atención. Y además, tenemos pendiente, porque en este momento la demanda está en casi cero, el consumo, la inversión cayendo. Si el consumo, la inversión y el gasto público empiezan a crecer, va a haber una presión adicional sobre los precios, así que yo no diría que es un aspecto puntual. Alejandro, en el último tiempo se estaba hablando mucho del tema de los combustibles, el MEPCO, en horas de ayer se hablaba por ahí que quizá el gobierno podría estudiar bajo sus atribuciones, poder establecer una baja importante en el valor de los combustibles más allá del MEPCO que ya fue promulgado, para aliviar un poco los bolsillos, considerando que el petróleo baja y nosotros vamos de 5 en 5. Dicho eso, ¿te parece un buen mecanismo activar ese proceso de bajar las bencinas con la atribución del gobierno de alguna manera para ayudar a contener este IPC? Sabemos todo lo que pasa cuando la bencina baja y cómo repercute en todos los productos y en todos los servicios. ¿Tiene algún sentido eso? Tiene sentido. Yo, en general, los mecanismos de intervención no son los que más me gustan, pero cuando hay necesidades, mi abuelita me enseñó hace muchos años que la necesidad tenía cara de hereje, y por lo tanto, si está afectando significativamente a la población, debido a que, entre otras cosas, nosotros somos demasiado dependientes del precio del petróleo. Somos demasiado, para abajo o para arriba, somos demasiado dependientes, y esa matriz energética no va a cambiar en el corto plazo. Por lo tanto, en el corto plazo, mientras se sustituye la fuente de energía, yo buscaría un paliativo, sobre todo a los sectores de más bajos ingresos.
y con eso ves efectivo que se pueda bajar un poco el IPC, si es que esa medida se aplica. Bueno, el transporte que está en la inflación subyacente, sí, sin duda afecta, y tú lo dijiste muy bien. Esto afecta básicamente a la gente en la parte de los alimentos, pero tiene que la gente transportarse también. Sí, claro. Y no solo tiene que transportarse en transporte público, también la gente en este país, por la calidad del transporte público, se transporta en autos de ellos, sí, claro, los cuales van a ser muy caros de usar. Me queda la última duda y no creo que se me vaya antes de ir terminando, Alejandro, respecto de las tasas, cuando tú me hablabas que probablemente para el próximo año el central tenga que subir un poco. ¿De qué rango de alza estamos hablando? Yo no fui suficientemente elocuente. Yo creo que no está descartado que tenga que subir las tasas de interés, a la luz que la principal misión que tiene el Banco Central es llevar la inflación al centro del rango meta. Correcto. 5 está muy lejos de 3. Sí. Pero va a tener que hacer una evaluación después de los meses de noviembre y diciembre, porque en noviembre y diciembre, si efectivamente aparecen mitigadores, entre otros porque el tipo de cambio está más bajo de la trayectoria que traía, y porque la demanda no va a repuntar demasiado en esos meses, probablemente no tendría que recurrir a esa medida. Pero si la inflación desancla definitivamente las expectativas y las sigue ubicando fuera del rango, claramente va a tener que subir las tasas de interés. La pregunta que yo siempre hago para estas noticias que a uno le toca tratar de poner en contexto, y después de haber analizado todo esto que puede sonar un poco técnico, pero ¿qué se le dice a la gente desde el punto de vista de una conducta económica responsable? De una persona que está en un trabajo y dice, mire, el IPC me van a subir las cosas, la plata me va a rendir menos. ¿Qué conducta responsable debiera tener uno con este comportamiento? Bueno, su capacidad de compra disminuye, aunque no lo quiera. Por lo tanto, más allá de lo que pueda decidir, va a tener menor capacidad de consumo, porque esto es un impuesto, se llama impuesto a inflación. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la gente es tratar de defenderse, y es muy difícil lo que voy a decir, si tiene cualquier posibilidad de tomar instrumentos en UF, es defenderse comprando instrumentos de inversión, fondos mutuos en UF, porque de esa manera logra compensar en parte la pérdida que está teniendo por consumir, invirtiendo en instrumentos que le permitan defenderse en parte de la inflación. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio a ayudarnos a contextualizar esta cifra que ha sido la noticia económica del día. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, Verónica, igualmente. Gracias, que te vaya muy bien. Vamos ahora al corte, viene una receta saludable de Carlos von Meulenbrock y